En México necesitamos un combate frontal y eficaz a la corrupción. Esto es algo en lo que todos coincidimos y fue quizá la propuesta que llevó al actual presidente de la República a tener un alto umbral de votación y una ventaja importante por encima de sus adversarios. Sin embargo, la aplicación de la justicia no debe de tener tintes políticos, ni mucho menos un uso autoritario. Creo que todas y todos estaremos de acuerdo en que aquel que haya sido sujeto de acciones de corrupción o de malos manejos en el ejercicio del poder público debe de ser sancionado con todo el peso de la ley. Pero no podemos caer en la tentación que ya hemos vivido antes en el país, donde gobiernos han dado golpes mediáticos con detenciones importantes que el único objetivo que llevaban era ganar el aplauso del público, generar mayores puntos en el rating presidencial y que después no trascendieron en nada, mucho menos en un combate eficaz a la corrupción. Lo digo por los casos que hoy están en puerta, casos que estamos vigilando como sociedad, como la detención de César Duarte, la detención, entre otros, de Emilio Lozoya, quien ha allanado el camino para su extradición desde España hacia México. Emilio Lozoya es un caso paradigmático porque fue acusado de que desde que estaba en el poder con el gobierno de Enrique Peña Nieto de haber sido sujeto y cómplice de la corrupción, por medio de la cual Odebrecht consiguió contratos en América Latina y en este caso en nuestro país. Sin embargo, en su momento el gobierno de Peña Nieto se negó a investigarlo y le brindó una protección total. Posteriormente, con la llegada del nuevo gobierno al poder, se anunció con bombo y platillo que las investigaciones sobre Emilio Lozoya iban bien. De pronto, sin mayores explicaciones, Lozoya se le fugó al gobierno y no pudieron detenerlo en nuestro país. Lo detiene poco después la autoridad española y comienza un proceso de negociación para la extradición donde se dice que Lozoya fue presionado por cargos que también existen contra su familia. Hoy se anuncia en México que Lozoya viene para acá por su propia voluntad y que ha acordado con el gobierno entregar pruebas de aquellos miembros del legislativo que fueron sobornados en aquel momento para aprobar reformas estructurales del pasado gobierno. De comprobarse lo anterior, la sociedad tiene que exigir una sanción absoluta e incuestionable a los involucrados siempre que se demuestre de manera fehaciente su culpabilidad. Pero también debemos exigir al gobierno que esto no sea solo una pantalla para disfrazar los malos resultados que México tiene en otros temas como el tema económico o el tema de salud con la cada vez peor manejada crisis del COVID-19 y que tampoco se ha utilizado como una herramienta para golpear adversarios. Hay que llegar al fondo de la verdad en estos casos y nos preocupa sobremanera porque muchos de los que en aquel momento eran legisladores hoy pueden jugar papeles importantes en una oposición que pretende ser golpeada desde el poder, como anunció ayer de manera entre líneas el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la carta donde responde un grupo de intelectuales diciendo que la detención de Lozoya desnudaría gran parte de la corrupción del pasado por informes que él tiene y que no debería de tener si consideramos que la Fiscalía General de la República es autónoma. Sabremos si se llega al fondo, por ejemplo, si se investiga a IDESA, empresa propiedad del suegro de Javier Jiménez Espriu, donde él representaba los intereses de su esposa y que fue la empresa que recibe los contratos negociados por su socia Odebrecht en esta trama de corrupción. Veremos si quieren llegar al fondo o si solamente pretenden seguir utilizando la justicia para fines electorales.